Cuando hablamos de Lili, es una diosa o una fuerza independiente asociada a la oscuridad y temida por los hombres en todo lo ancho y lo largo de la historia. En el mito hebraico representa la igualdad frente al hombre, ya que fue creada a su semejanza. Siempre va a haber ese conflicto entre el hombre y esa fuerza. Viéndose igual a Adán, se rebeló ante él y sometiéndose al abandono. Siempre cuando hablamos de Lili vamos a hablar de una fuerza sobrenatural y un conflicto ahí. Cuando hablamos de Lili a lo largo y ancho de la Biblia y cómo opera Lili en la Biblia, la presencia del nombre de Lili en la Biblia se limita y es limitada. La única mención aparece en la palabra en la Biblia hispanoamericana en Isaías 34:14. Dice: los gatos salvajes se juntarán. Hablando un poquito sobre aquello, reposará Lili, en él encontrarás descanso, lo cual tiene que ver mucho con la traducción de la Vulgata como la Lamia, en su versión como tal, hablando de la Lili, dentro del proceso de la Biblia medieval, que nosotros tenemos que irla como comprendiendo y entendiendo, aparece la mención de Lili. En la Reina Valera de 60, traducido Lili como la lechuza o el gran búho blanco. Y ahí está alguna mencionalidad de este fenómeno o de esta mujer que le dice que fue la primera mujer de Adán, de esta figura que está dentro del canon de la escritura, que es una figura terrorífica, ¿no? Que es conocida como el gran búho blanco, como la chupacabra y algunos nombres que he ido tomando dentro de los procesos de la vida como tal. Pues cuando la gente decía te mandaremos al desierto con el gran búho blanco, era algo aterrador para los judíos o para la cultura de su entonces. Era considerado como un espíritu aterrador, malo, perverso, rebelde. Entonces, viendo que la creación como tal, antes de Eva, hubo otra persona o otro espíritu o otra creación que estuvo ahí, que se llamaba Lili. Por eso que la Biblia dice que la Biblia dice cuando Dios creó al mundo estaba desordenado y vacío. Entonces, para que algo esté desordenado, tenía que haber estado ordenado posteriormente. Entonces, hay que hablar muchísimo de Lili con mucha pinza. En un video anterior yo hablé de Lili, pero hoy vuelvo a tomar el tema de Lili porque me parecía muy interesante abordar este tema desde el punto de vista de los documentos como tal y desde el punto de vista que tiene que ver con dentro de la estructura rabínica. Pero siempre esta figura aterradora, mala, perversa, está presente dentro de la cultura de su entonces y hasta ahora mismo en documentos extrabíblicos. Está la figura de Lili como algo aterrador, malo y perverso, siempre buscando la independencia y siempre buscando derechos, sabiendo que en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni negro, ni blanco, ni mujer, ni varón. Todos tenemos los mismos derechos y privilegios en Cristo Jesús, en la sangre, en su amor, en su gracia. ¿Qué Dios es Lili? Lili es la primera diosa a la que se le asocia con la lechuza. Así aparece en la interpretación hebraica como tal, dando esa estructura como el gran búho blanco de la Biblia 2. Se trata de una clara referencia a la conexión con Lili, cuando estamos pensando en Lili como el gran búho blanco, como aquello que representa la rebeldía. Y cuando estamos hablando de Lili, no tuvo la estructura, no era la misma estructura de Eva, ni para representar al ser humano. De todos los registros fue borrada Lili, porque eso fue interesante. En los registros del canon fue borrada el nombre de Lili como un ser detestable, horrible, malo, perverso. Fue lo más horrible. Y con esta estructura que ella tuvo, o esta unión que tuvo con Samael, muchísima información que nos dan, o muchas cosas cuando uno lee, uno va a descubrir que Lili, o la información extrabíblica, Lili tuvo relación con Samael. De esa relación que tuvo con Samael salieron también los demonios, porque la palabra demonio viene a ser peludo. O sea, la estructura como tal es interesante de Lili, pero fue borrada de todos los registros religiosos. ¿Por qué? Porque era un ser malo y perverso. Y ahí vamos a ver en Lili el problema de la rebeldía. Uno de los pecados del ser humano, uno de los pecados de la raza humana, uno de los pecados estructurales del ser humano como tal, y aún de los ángeles caídos, fue la rebeldía.
Y la rebeldía da como resultado la desobediencia. Antes de ser desobediente hay que ser rebelde. Entonces el espíritu o la estructura que uno está manejando y se maneja es la rebeldía. La rebeldía es perversa desde cualquier punto de vista que lo veamos. Es destructiva de cualquier punto de vista que lo veamos. La rebeldía te consume, te mata y te va a quitar el derecho de ser persona. Te cega, te quita, te pone en ti un espíritu, una actitud violenta y tú te olvidas de lo que tú eres. En el mito sumérico, Lili es una diosa o una fuerza independiente, asociada a la oscuridad y temida por los hombres a lo largo y a lo ancho de la historia. Cuando hablamos de Lili, es un mito hebraico, representa la igualdad que siempre ha estado luchando el hombre y la mujer, la igualdad frente a los hombres, ya que fue creada a su semejanza. Así viéndose igual a Adán, se rebeló ante sí. La exigencia sometida al abandono. No te olvides, suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visítanos en nuestras redes sociales y nuestro nuevo canal JB Suceso. No te olvides que solamente esto es información y nada más. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.